De Jefferson Sarmiento, alcalde, bienvenido, buenos días. Nos alegra tenerlo aquí en Teleantioquia. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a Consejo de Redacción por brindarme este espacio. Y la verdad es que estamos muy agradecidos. La subregión pues tiene un liderazgo hoy y es hacer la paz, y eso vamos a exponer hoy acá. En ese contexto, alcalde, ¿cómo recibe usted, como el alcalde del municipio referente y epicentro del Bajo Cauca antioqueño, una zona tan rica, tan poderosa, con tanta potencialidad, pero también víctima de la violencia y la confrontación por tantas décadas, el anuncio del Frente 36 de las FARC, ese anuncio puntual con ese comunicado de ayer, pero además esta posibilidad de diálogo de paz componente regional, que todo indicaría que de darse en Antioquia, es un hecho que se va a dar en Antioquia, pues sería o en el nordeste o en Urabá, pero muchos creemos tendría que ser en el Bajo Cauca. Claro, la verdad son pasos que se están dando frente a la legitimidad de la paz. Yo desde que me posesioné siempre entraba a colación de que hemos de entrar a los diálogos. Los alcaldes del Bajo Cauca antioqueño, los alcaldes de Urabá, los alcaldes de Antioquia, no tenemos la capacidad instalada para afrontar la problemática de la violencia que agobia estos territorios. Yo siempre he dicho que la única salida es el diálogo. Se lo dije al doctor Iván Duque, al ministro de Defensa en su momento cuando llevamos la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, y también obviamente en ciertos espacios con el mismo presidente, el cual nosotros desde la administración con toda seguridad dijimos que el sometimiento debería ser colectivo con oportunidades. Y bueno, hoy se está brindando el espacio con el gobierno nacional y no lo estamos desaprovechando. Estamos atacando a todos los frentes, estamos tratando de organizar la estrategia real para dar ese paso a un diálogo certero y eficaz con estos grupos al margen de la ley. Alcalde, ustedes están esperando el aval del gobierno nacional, la autorización, que les indique los procedimientos, pero ¿cómo ha pensado usted, que ya viene planteando esto desde el gobierno anterior, que puede ser el Bajo Cauca esa sede? ¿Qué haría usted desde la alcaldía? ¿Qué se dispondría para esos encuentros? Bueno, déjeme decirle que ya el gobierno nacional nos dio el aval. El miércoles nos contestaron la carta, nos dijeron que pusiéramos la fecha y la hora para estos diálogos. Pero antes de mi equipo de trabajo y mi persona, nosotros dividimos eso en tres fases. Una primera fase es el marco legal. Estamos esperando herramientas o insumos del mismo gobierno nacional, como el proyecto de ley que se radicó el pasado miércoles. Esto para tener garantías y legitimidad en el proceso. Una segunda fase es sentarnos con las instituciones. El CUES es un aliado estratégico para la articulación entre todas las instituciones, administraciones municipales del Bajo Cauca, Diócesis de Santa Rosa de Osos, Cruz Roja, MAP, OEA, ONU. O sea, tenemos que hacer una articulación primero para podernos sentar y tener como esa estrategia previa para que pueda haber unos diálogos legítimos, y también obviamente vincular de participación ciudadana a las juntas de acciones comunales y a todos los líderes de esa región. Alcalde, usted entrega la noticia aquí en esta mesa de trabajo, y es que ya recibieron el aval por parte del gobierno nacional para arrancar esos diálogos de paz. ¿Qué sigue después de recibir el aval? Y quiero preguntarle específicamente por los grupos que tienen incidencia allí en el Bajo Cauca, y si todos estarían dispuestos a entrar en esos diálogos. ¿Qué información ha recibido? Con los grupos yo no puedo hablar, me estaría extralimitando en mis funciones. Por eso estamos buscando un aval ante el gobierno nacional. Pero ya aval lo tienen, que ya tenemos, sí, ya tenemos. Pero más allá nosotros necesitamos un marco legal, como el proyecto de ley que acabaron de radicar el mismo gobierno nacional. Nosotros necesitamos esos insumos y esas herramientas para podernos sentar con esos grupos y dialogar, y llegar obviamente a un acuerdo definitivo para la tranquilidad de todos los territorios. Nosotros, aparte del aval, ya lo venía explicando, tenemos que trabajar primero con las instituciones, hacer un cerco institucional, y también tener una estrategia de participación ciudadana para incluir a esas víctimas del conflicto armado que el Bajo Cauca ha puesto, muchas en Antioquia, a que dialoguen con nosotros. A nosotros, cómo podemos llevar esa inversión social, qué estrategias podemos implementar para esos excombatientes. Yo, por ejemplo, tengo una. Nosotros tenemos economías en la agroindustrialización, en la minería sostenible, simplemente activar y buscar esas estrategias para que haya economías circulares y poderle dar oportunidades a toda esa población que ha sido afectada por la violencia. Igual sigue siendo el flagelo que hoy nos está
agobiando en esos territorios. Pero estamos trabajando paso a paso para que haya unos diálogos, primero que todo legítimos, reales y que lleguen a un fin, y es que hay una tranquilidad en todo el territorio del Bajo Cauca antioqueño y en Antioquia. Decía el Ceres de Seguridad que es el gobierno el encargado directamente de enfrentar este tema, y nota uno ahí como que hay falta como algo para conversar entre alcaldía, gobernación y presidencia. ¿Son ustedes los delegados o se espera que a través del comisionado se nombre un delegado para la zona, que es lo que anunciaron el sábado en Ituango? Es que la Constitución Política en el artículo 19 dice que la paz es un derecho fundamental y es un derecho de todos. Todos tenemos que construir paz. Nosotros no le podemos dejar solamente la carga al gobierno nacional. Nosotros tenemos que buscar esas plataformas, esas estrategias para poder realizar un diálogo real en la búsqueda, obviamente, de la paz. Nunca yo he dicho que nosotros no necesitamos un acompañamiento del gobierno nacional. Es más, estoy pidiendo una bala al gobierno nacional. Sí. Estamos diciendo que nos queremos soportar en un proyecto de ley que radicó el gobierno nacional. Estamos esperando. Y tampoco, yo ya llevo un año hablando de diálogos de paz y yo tampoco me he extralimitado en mis funciones. Yo simplemente he esperado y he compartido mis ideas ante los medios de comunicación. Y es triste porque obviamente la gobernación de Antioquia nunca ha tenido una interlocución con el gobierno nacional, y eso lo dice esa circular 040, la circular 045 que emite la Defensoría del Pueblo y que se socializó en ese puesto de mando unificado en Ituango. La gobernación de Antioquia nunca ha tenido una coordinación real con el gobierno nacional para poder controlar la seguridad en el departamento antioqueño. Vivimos obviamente un paro armado. ¿Y qué hizo la gobernación de Antioquia? ¿Qué hizo el gobierno nacional? ¿Qué hicieron los gobiernos locales? Nada. La única salida es el diálogo, lo decimos. ¿Por qué? Porque de una u otra forma decimos que nuestro Estado tiene el poder de la violencia física o legítima de todos los territorios. No, eso es falso. En estos momentos nosotros no hemos perdido una guerra, pero ya estamos desgastados por una violencia que de una u otra forma ha tocado a las comunidades y nosotros estamos ahí en la mitad del conflicto. Entonces nosotros no podemos ser mezquinos y tenemos que buscar las formas, tenemos que buscar los espacios, como hoy lo estoy haciendo yo, liderando un proceso que puede ser real, que puede ser eficaz, que se puede realizar con todos los parámetros, tanto constitucionales, legales y obviamente de participación ciudadana, para consolidar esa paz que se necesita en el departamento de Antioquia. Alcalde, ese aval que le llegó a usted por parte del gobierno nacional, esa comunicación, ¿de cuál dependencia llegó? ¿De dónde llegó? ¿Quién firma ese documento? Del Alto Comisionado para la Paz. El Alto Comisionado para la Paz, porque si bien la estrategia inicial es desvincular la violencia de las actividades ilícitas de todos estos grupos. Obviamente ya las disidencias de las FARC tienen un avance, y es que es un cese al fuego multilateral, o sea que ellos no le van a hacer daño ni al ejército ni a la policía, ni se van a enfrentar con otros grupos. No es ni unilateral ni bilateral, es multilateral. O sea que ellos sí están entendiendo el camino, la ruta que hoy que le está poniendo en la mesa el gobierno nacional. Alcalde, hagamos el inventario de actores armados en el Bajo Cauca y ahí va un punto central. ¿Los caparros existen o no existen? El gobierno de Iván Duque se fue diciéndole a la comunidad nacional e internacional que los caparros no existían. ¿Existen o no existen en el territorio? Eso fue una controversia el 7 de agosto cuando fue el ministro de Defensa junto a los congresistas de la Comisión Segunda. Él lo dijo allá, los caparros ya están desarticulados. Yo me paré de la mesa y le dije, señor ministro, eso es falso. Están debilitados, pero los caparros existen hoy. Y hay aproximadamente 70 hombres entre el territorio del Bagre y Caucasia, entre Cuturú, Puerto López y Puerto Claver. Ese es un corredor estratégico por el río Nechí. Y yo siempre lo he dicho en todos los espacios. Hoy los caparros existen. El Clan del Golfo está fortalecido, aproximadamente hay entre 300 y 350 hombres. El ELN existe, hay presencia en el Bagre, en Zaragoza y en Cáceres. Las disidencias de las FARC existen, está entre los límites de Cáceres con Valdivia. Y cuando yo estaba llevando a colación esta estrategia de diálogo, no lo estaba haciendo solamente para el Bajo Cauca antioqueño. Si bien ahorita el Ceres lo dijo, que tenemos una problemática en el nordeste. Y el nordeste es una subregión hermana
y que colinda con el Bajo Cauca antioqueño, con Zaragoza. Y este diálogo tiene que ser integral con todos los grupos, pero articulando también todas las subregiones de nordeste antioqueño, norte antioqueño, Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y sur de Bolívar, para que sea una estrategia real y eficiente a la hora de poder sentarnos con estos grupos al margen de la ley. Finalmente, alcalde, ¿son los diálogos la esperanza del Bajo Cauca? ¿Es por ahí la salida? ¿Es la única alternativa que tenemos? Es que es la en el Bajo única Cauca? salida. Cuando yo me posesioné, yo quería llevar la bandera de seguridad. Ningún alcalde del Bajo Cauca, ni el nordeste, ni el norte tiene la capacidad suficiente para poder confrontar una problemática tan grande como la es el conflicto armado. La fuerza pública en estos momentos no tiene tampoco la capacidad para responder a esos territorios. Venimos de un paro armado. En el Bagre hubo una masacre hace una semana. En Caucasia, en el sector de Cuturú, hubo 3 muertes. Y allá está toda la institucionalidad. Está en estos momentos la Aquiles, está inteligencia militar por parte del Gaula del Ejército, por Gaula de la Policía. Tenemos toda la inteligencia para poder ir en contra y confrontar estos grupos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo a favor y es el factor sorpresa. Ellos en cualquier momento pueden salir y hacer estragos a una comunidad y volverse a esconder, porque esos son bandidos. Entonces aquí la única salida es el diálogo político para que haya progreso, para que haya amor y paz en esos territorios que han sido afectados durante más de 20 años. O sea, esto es histórico y hoy podemos dar un alto y decir: vamos a transformar, vamos a cambiar y vamos a llevar el progreso a esos territorios, porque cabe recordar que la inversión social está yendo. Yo, por ejemplo, hace 2 días fui a Cuturú a inaugurar o a entregar un bioparque saludable. La otra semana vamos a entregar una casa de la cultura dotada. Y aparte de, hay formulado y viabilizado en fase 3 el acueducto y alcantarillado del corregimiento de Cuturú. Tenemos en fase 2 la subestación de policía de Cuturú. Pero ¿cómo vamos a llevar esa inversión social si todavía hay violencia en esos territorios? No estamos cumpliendo la misionalidad. ¿Y cómo ellos van a hacer uso y goce de esos espacios cuando ellos tienen que cerrar a las 6 de la tarde porque 2 grupos se están disputando hoy ese territorio, ese corredor del río Nechí? Entonces, ¿qué hacemos? El diálogo político es la única salida. Caparro y Candel Golfo Sí, siguen claro, agarrados. se están peleando y por eso hay tantas muertes hoy en el Bajo Cauca antioqueño.